ver si tenemos por ahí ya a Enrique Ortega Salinas. Hola Néstor, ¿me escuchas? Perfectamente, ¿cómo va? Bien, ¿ya compraste una gabardina? Yo ya compré una para mí. Sí. No. Vamos a tener que ir con Juan Raúl, ponernos en la puerta de un juzgado. Y esto que comienzo con una broma, bueno, no tiene nada de chistoso, porque ya solo con lo que ha ocurrido en el último mes, desde los primeros días de octubre a los primeros días de noviembre, ya tenemos para presentar denuncias por espionaje, destrucción de documento público, complot, posible asociación para delinquir, fraude procesal. ¿Qué puede estar faltando? Fíjate que Bustillo, en la conversación que tiene con la ex vicecanciller, la incita a que pierda su celular para engañar a la justicia, para que no se descubra lo que hicieron. La Fluff, que es insólito que todavía esté en el cargo, ahí anda por Brasil paseando, ¿no? No, está en su El otro dueño trabajo de, porque es está por, asesor de la... está en otro laburo porque es asesor de la Conmebol. sí, sí, ya sé. Es el dueño de la famosa agencia que gobierna el país. Jamás pensamos que hasta la misma agencia esté ahora tambaleándose. Él reconoce que destruyó un documento público, un documento público. Estamos hablando de delitos por parte de Bustillo y por parte de la FLUF. Claro, por supuesto, lo que nos va a decir la calle Pou cuando regrese es, estoy tan sorprendido como ustedes. Bien, ¿hay, hay posible asistencia al narcotráfico? ¿Qué es lo que está investigando ahora la Fiscalía? 24 horas, como decía recién Juan Raúl, la impresión de un pasaporte en un país donde no tenemos representación diplomática. Le mintieron al Parlamento, Bustillo y Heber descaradamente y ahora ya no hay discusión, no hay dudas al respecto. Desaparecieron más de 10 mails en la Cancillería que tenían que ver con el tema Marcet. O sea que no solo son capaces de hacer desaparecer celulares, de destruir documentación, también correos electrónicos. Y entre el caso Penades y el caso Marcet, descubrimos que una cantidad de espías o con intención de espiar tenían acceso al guardián, tenían acceso, que no es lo mismo, al sistema de seguridad, perdón, de sistema de gestión de la seguridad pública y al archivo de la Corte Electoral. Y todo esto que te acabo de decir se suma a todo lo que viene a continuación, que lo voy a decir a ritmo de metralletas si me ayuda la memoria, porque es Hacemos tiempo, impresionante, hoy hacemos tiempo. sí, pero Hoy que después hacemos sigue, tiempo. sigue Hoy nos Ranito como extendemos, siempre. hoy nos extendemos un poquitito, dale tranqui. Vale. Bueno, mira, hagamos memoria. El 10 de octubre, el mismo día, a ver, comienzo con otra cosa. Recordemos lo que dijo el presidente tratando de poner en ridículo a los legisladores Charles Carrera y Mario Vergara. A ver si tengo por aquí la frase. Dijo lo siguiente: de todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, se me grabó a fuego, no preciso leerlo, estaría bueno que se demostrara algo. Ahora hay una supuesta investigación sobre un supuesto espionaje a dos legisladores de la oposición. Eso fue lo que dijo. Bien, el día 10 la Fiscalía imputó formalmente a Marcelo Acuña por espionaje. Bueno, cohecho calificado, llamale si querés, ponele manzana, pero era espionaje. El Marcelo Acuña era el gerente de Lunacar Sociedad Anónima, subsidiaria de Vertical Sky. Y recordemos aquí, antes de continuar, que esta empresa fue abierta, y el que estuvo detrás de todo fue Astesiano, porque lo dijo el mismo Marcelo Acuña, fue abierta en Estados Unidos una semana después de que asumiera la calle Pou. ¿Para qué? Para que, aprovechando los vínculos de Astesiano con el hombre más poderoso del país, ganaran una licitación tras otra. Y efectivamente así venía ocurriendo. Pero esto no lo digo yo, esto lo han dicho ellos. Am, el 11 de marzo, pero del año anterior, Acuña le pidió a Astesiano
fichas con datos personales de Carrera y Vergara. Estoy rebobinando esto porque tiene todo que ver con todo en lo que ha ocurrido en el mes. Le pidió fichas con información personal, algo sucio de sus vidas privadas, a efectos de extorsionarlos para que retiraran la denuncia sobre la entrega del puerto a la empresa belga Caton Nati por 12 periodos de gobierno, por 60 años. ¿Y qué hace el presidente con sus palabras burlándose diciendo que todo esto era un pelotazo? Ahora la fiscalía imputó por este motivo a Marcelo Acuña. Los ministros de Defensa, Javier García, y del Interior, eh, Heber, cerraron negocios con estos delincuentes, comprándoles diferentes equipos. El directorio de la UTE intentó hasta el último segundo que le fue posible mantener la compra de un dron con un sobreprecio de película, ¿no? La compra de ese dron cayó. Era un dron para inspeccionar líneas de transmisión eléctrica para la UTE. Y fíjate lo siguiente, la Armada de Grecia compró 5 drones del mismo modelo, de la misma fábrica, por 1 millón de euros. Y nosotros íbamos a comprar un dron por $750.000. O sea que con 1 millón de euros comprábamos un dron y medio aproximadamente. Pese a que la directora del Frente Amplio, mejor dicho, la representante del Frente Amplio en el directorio de la UTE, estaba a los gritos desesperadamente pidiendo que frenaran aquello porque era un escándalo. ¿Y por qué Silvia Emaldi, la presidente de UTE, insistía con esto? Bueno, la explicación es muy clara. Su propio esposo, Raúl Feijó, fue el que recomendó la compra. El esposo de la presidente de la UTE. Es un escándalo tras otro, ¿ya? Eh, Fíjate que los directivos de Vertical Sky, Acuña por Lunacar y Paniza por Vertical Sky, y el mismo Astesiano, ya eran viejos conocidos del herrerismo. Los dos primeros se habían hecho cargo de la custodia del senador Juan Sartori durante su campaña de 2019 y muy particularmente de la custodia de la esposa, que dicho sea de paso, el senador Sartori se niega, se pelea como gato entre la leña, se defiende como gato entre la leña para no dar la declaración jurada de los bienes de la esposa, lo De cual es cualquier manera, la obligatorio. JUTEP se la juró ya. Sí, y no, y fue chistoso lo de la vicepresidente Beatriz Argimón, que dijo voy a hablar con Sartori para convencerlo de que cumpla con la ley, se reunió con Sartori y ¿qué le dijo a la prensa? Acabamos de sellar un pacto político, un acuerdo político, en fin. Ahora, la pregunta es, ¿y quiénes se beneficiaban con la posibilidad de extorsionar a estos dos legisladores para que retiraran la denuncia sobre Catón Natí? El primero, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Pero también Rodrigo Ferrés, que hace rato Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia de la República, tendría que haber renunciado, porque le mintió también descaradamente al Parlamento sobre el cargo de Astesiano. Yo no sé por qué querían negar que fuera el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. No entendí cuál era el criterio. Juan Curvelo también se beneficiaba, presidente de la Asociación Nacional de Puertos. Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea, los denunciados penalmente por los senadores Vergara y Carrera. Y por supuesto, la gran beneficiaria sería la empresa belga Caton Nati, o Nazi, que en caso de demostrarse que la entrega del puerto o de los servicios portuarios fue ilícita o tenían, como se dice en derecho, alguna que el contrato estaba viciado de alguna manera, bueno, el trato podría revertirse. Hay que ver por ahí, ¿no? Y mientras tanto, porque fue un escándalo detrás del otro, fíjate que se estaba continuando la investigación sobre la muerte en plena dictadura, 1978, de Cecilia Fontana de Heber, la madre de Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior, cuando un oficial
de policía, hijo de un represor de la dictadura también que trabajaba en inteligencia, había sido director de la Dirección Nacional de Inteligencia, ingresó de manera irregular con la clave de otro policía al sistema de vigilancia para eh, sacar de allí escuchas telefónicas que habían sido grabadas en el marco de la investigación. ¿Taroco era ese? Los, perdón, ¿cómo? ¿Taroco era ese? No, 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 eso fue otra cosa diferente. Oh, Estos accedieron al guardián y copiaron las escuchas, no es que las sacaran, las copiaron y eran ambos, habían trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia. En cuanto al que tú dices, el director del complejo penitenciario como de Car. Santiago Vázquez, pero que también era director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciario, Carlos Taroco, le ordenó a otro policía, o sea, lo anterior tenía que ver con lo del asesinato de la mamá de Heber con los vinos envenenados. Esto tiene que ver con Penadez. Taroco le ordenó a otro policía que se reuniera con una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, al que conocían porque había estado preso por estafa anteriormente, para sacar la información del resto de las víctimas. Mastropierro informó de esto a la fiscal ordenó, Gione, ¿verdad? Escuchas telefónicas y fue ella la que desmanteló el plan de Penadez, no Heber, que descaradamente salió a decir que era la misma policía que lo había descubierto y desde el juzgado tuvieron que decirle no. No, no fue la misma policía que descubrió. Esto fue la fiscal que le ordenó a algunos policías de su confianza y desconfiaba tanto que a la hora de ir a detener a Penades ordenó que fueran los policías de Interpol. No quería que ningún otro policía tuviera que ver en el tema para que no pasara lo que sucedió cuando la calle regresó con Penades desde el extranjero y resulta que al llegar al aeropuerto ya sabía que lo iban a detener y que encima otro oficial se quedó con su celular y dos de los celulares desaparecieron y habían sido borrados los chats. En Dijiste fin, Penadez era la con fiscal, Astesiano. ahí estoy hablando de Astesiano, ¿verdad? Mm. Por eso te digo, se mezcla todo. Pero además, Es Graciela tanto, Del Vecchio, es tanto el aluvión de cosas que en realidad... claro, pero es porque quiero, a lo que quiero llegar No, es está bien. el extremo. Mira, yo he criticado, tú sabes muy bien, a Estados Unidos por su política exterior, pero hay que reconocer que de las puertas para adentro el sistema funciona en Estados Unidos. Por la 50ª parte de lo que estoy diciendo, el presidente caía. En 1974, personas desconocidas ingresaron por la noche al edificio llamado Watergate y allí funcionaba la sede del Partido Demócrata y robaron documentación del Partido Demócrata. Luego se descubrió mediante una investigación del Congreso que estaban vinculados al Partido Republicano, cuyo presidente, el presidente de la nación, era Richard Nixon. Y Richard Nixon cayó por lo que se llamó el Watergate, que era el nombre del edificio donde robaron esto, porque se espiaba mediante escuchas telefónicas y otros medios a legisladores de la oposición. Y aquí no solo pasó eso, está pasando todo esto, pero sigo. Graciela Del Vecchio, secretaria, perdón, de Arturo Silvera, que es ministro de la Corte Electoral por el Partido Nacional, ingresó a la base de datos de este organismo para extraer información sobre antecedentes e indagatorias que hubiera sobre las víctimas de Penadez. Pero ¿quién se lo pidió? Horacio Tejera. ¿Quién es Horacio Tejera? Secretario de Penadez. Y lo increíble es que Tejera fue designado en la Corte Electoral por pedido de Penadez, pero cuando ya éste técnicamente había perdido los fueros parlamentarios. O sea, le seguían haciendo favores cuando él ya había sido denunciado y había renunciado. Además, las víctimas de Penadez, una abogada y la mismísima fiscal denunciaron seguimientos y vigilancias. Y además, el 14 de abril, recordemos, se hicieron pintadas en el muro de la casa de Romina Celeste, que fue la primera denunciante pública, y además le arrojaron cosas podridas y basura y tal. Y esto no es que lo haya contado ella. La cámara de vigilancia captó como esos desconocidos hacían eso y dejaron pintadas amenazantes. Pero además, 3 días después,
acribillaron a balazos, había 24 vainas en el lugar, y a él lo acribillaron. ¿Cómo se llamaba? Sebastián Barbieri Franco, de 17 años, que el fin de semana se había contactado con Romina. Te quedaste con los 17 años y estás sin audio. Ah, vale, vale. Bueno, te decía que se encontraron 24 vainas en el lugar, un auto Ford con 3 impactos de bala, y las vainas correspondían a los proyectiles, o sea, son calibre 9 milímetros, muy usados. Entonces te decía, este muchacho le había dicho a Romina Celeste poquitos días atrás que pensaba declarar contra Penades. Pero además, Mario Llayera, el director nacional de policía, en mayo había presentado una denuncia penal por espionaje y... Bueno, qué pena con ustedes. No sé Claro. dónde quedé. Yo escuché, se cortó casi enseguida cuando estaba con lo de la vaina y se Bien. cortó. Bueno, este muchacho que fue asesinado, los proyectiles eran 9 milímetros, típico de las armas de la policía, aunque no... Bien, seguimos amigos, a ver si podemos redondear aunque sea vía telefónica con Ortega. Una pena que se esté cortando el internet porque justo es el tema más importante. Este ha sido el peor mes desde que los primeros días de octubre hasta ahora, desde que asumió el presidente de la República, porque todas las máscaras se están cayendo. Te hablaba de que Mario Llayera presentó una denuncia por espionaje contra el comisario Hernán Lupita López y el guardia de seguridad Adrián Laboga Ferreira, que es un guardia de seguridad que trabaja en La Tahona, en el barrio privado del presidente, y que en marzo le ofreció a Astesiano información sobre Mario Llayera, y de los chats surge, lo dice el mismo Astesiano, no lo digo yo, el presidente tiene mucho interés en obtener información sobre Llayera porque está muy molesto porque Llayera se pronunció contra la LUC. El 10 de marzo, frente al propio fiscal Fernando Romano, Astesiano declaró lo siguiente: cuando me dicen, le comento al presidente que podía haber alguna información de Llayera, como que hay algo, me dice, averiguá. Es más, está en los mensajes del presidente que él me pregunta, ¿y te reuniste? Y yo le contesto y le paso la foto de las cosas que me habían pasado. Esto lo dijo el mismo Astesiano, pero no es el único que dice que el presidente sabía. También se supo por esas fechas que otro policía, Marcelo Franques, integrante de la custodia presidencial, le ofreció a Astesiano espiar a estudiantes, adolescentes y docentes del Liceo 41 al mejor estilo de la dictadura. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo este gobierno con este policía? ¿Qué hizo Heber cuando se hizo pública la información emergente de los chats? No le dieron de baja, lo trasladaron simplemente a la seccional quinta. El miércoles 25 de octubre el Parlamento inició una investigación de urgencia tras el hackeo de más de 100 gigabytes de información pertenecientes a senadores y a diputados. O sea, es espionaje por todas partes. Y esto sí, esta es la perla, ¿no? Cuando los audios vinculados al caso Penades comenzaron a tomar estado público, el senador Gandini llamó muy preocupado al fiscal de corte, y el fiscal, para su tranquilidad, inició una investigación administrativa. Información de la Fiscalía a la opinión pública. El motivo de preocupación del senador Blanco quedó a la vista a los pocos días. Ahora parece que una persona estrechamente vinculada al senador y su secretario o uno de sus secretarios están entre los sospechosos de haber accedido a los favores o gauchadas solicitadas por Gustavo Penades para tapar todo. También saltó... Bueno, mira, hay 1000 cosas más que ocurrieron en este mes. Solo termino con una oración entonces. Netflix se pondría de rodillas para comprar la 10ª parte de este guión. Y lo peor es que la historia continúa. Nos vemos. Hasta jueves. Gracias. Chao.